Vamos a orar brevemente por la exposición de la palabra. Señor, nosotros acabamos de cantar que nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es increíblemente mayor. Qué frase, Señor, qué verdad, que tu gracia, Señor, cubre nuestros pecados, ahora y para siempre. Te estaremos, Señor, eternamente agradecidos. Pero tú no solamente has cubierto nuestros pecados, sino, Señor, que tú eres nuestro guía, tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Y ahora, como tu pueblo y tus hijos, nos acercamos a ti, Señor, y venimos con humildad, Señor, a recibir de ti lo que tu palabra tiene que decirnos. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos a lo que tú tengas que decir. Permite, Señor, que, como decía el pastor Miguel al principio, nosotros seamos transformados al haber tenido un encuentro con tu palabra. Que el Dios de gloria, el Dios que nos ha redimido, nos hable. Eso es lo que queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues una vez más tenemos el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Y la verdad que nosotros vivimos en tiempos difíciles, aunque el pastor hizo un recuento de dificultades del siglo XX que exceden, de hecho, por mucho las dificultades que nosotros estamos viviendo. No quiere decir que esto es un trago fácil, también lo es un trago difícil, hay crisis en diferentes órdenes y muchos de nosotros pues sentimos la presión, la ansiedad, la angustia de todo lo que está pasando. Tenemos crisis en prácticamente todos los órdenes del quehacer humano. Hay una situación delicada en lo sanitario, hay una situación delicada en lo económico, hay situaciones políticas internas en cada país que son tensas, hay tensiones geopolíticas, hay deterioro moral, del cual nosotros somos testigos. Y aparte de todo eso están las frustraciones típicas de un mundo caído. Muchos de nosotros no tenemos la familia que quisiéramos, nosotros mismos no somos perfectos, hay conflictos familiares, hay conflictos laborales, hay tensiones ciudadanas. Bueno, y si sigo la lista no acabo. La verdad es que, humanamente hablando, hay muchas razones para nosotros tener una actitud de desesperanza y de ingratitud y de queja, como que las cosas no van como nosotros quisiéramos. Pero yo quiero en el día de hoy traer un mensaje en el que somos recordados por la palabra de que, a pesar de que tenemos un ambiente donde somos tentados a la queja y a la murmuración, los hijos de Dios estamos aún en estas circunstancias llamados a estar y ser agradecidos. Y la pregunta que yo quiero responderme hoy es: ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que nosotros en la adversidad, dado lo que yo mencioné y otras adversidades que personalmente pudiéramos decir nosotros que cada uno está viviendo, pero cómo podemos nosotros vivir agradecidos a pesar de la adversidad? Y hay dos principios que entiendo están contenidos en los primeros 5 versículos del Salmo 103, que yo quisiera que fuéramos a él y los revisáramos, porque creo que es un pasaje que nos habla en esta dirección, que nos responde esta pregunta: ¿cómo puede el Hijo de Dios vivir agradecido en la dificultad y en la adversidad? Y entonces voy a leer el Salmo 103 en los primeros 5 versículos. Es un pasaje muy conocido. Yo les confieso que es uno de mis pasajes preferidos de la Biblia, junto con Génesis 3, y cada vez que tengo ciertas tensiones en mi corazón y en mi mente, viene a mi corazón estas palabras del salmista. Vamos a leer entonces el primer verso del Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades,
el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Como le digo, estos 5 versículos, el texto sigue, el salmo sigue, pero todos los comentaristas, de hecho, están de acuerdo que esta porción se puede sacar aparte y crear, digamos, una idea, un pensamiento acerca de la gratitud en la vida. Y aquí hay 2 principios que entiendo van a ser muy aleccionadores para nosotros en cuanto a cómo mantener nosotros una actitud de gratitud a pesar de las adversidades en las que nosotros nos encontremos. El mensaje de fondo es: el Hijo de Dios tiene razones, aún en la adversidad, para agradecerle a Dios muchos de sus tratos. Y lo primero que yo quiero ver, y es que se fijen, es que ser agradecido implica una lucha interna con nuestro yo. El ser agradecido va a implicar una lucha interna con nuestro yo. El salmista dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No sé si notaron, pero David se está hablando a sí mismo. Este es un salmo de David. David se está exhortando a sí mismo a hacer algo que por lo visto su yo no haría de manera natural. Le está diciendo a su yo lo que él tiene que hacer. Esta no es la primera vez que David hace esto. Vemos en otros salmos también donde David se habla a sí mismo y se dice ciertas cosas para que su alma reaccione de la manera que la verdad de Dios le dice que reaccione. Otro ejemplo de esta práctica de David la vemos en el Salmo 42, versículo 5, donde él se dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Esta autoconversación que David tiene consigo mismo se desafía a sí mismo a la actitud que él debe tener. En el Salmo 42, el problema de David era el decaimiento y la desesperanza. Sus palabras son: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? De hecho, en ese mismo salmo, él dice que él está deprimido. Y su exhortación es: levanta tu ánimo, tú has de alabar a Dios de nuevo. En el Salmo 103 el problema no era el decaimiento y la desesperanza. Su problema era su tentación a la ingratitud y a olvidarse de los beneficios de Dios. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros vivimos autoconversando nosotros mismos. O sea, nosotros vivimos con una conversación interna casi siempre. Y dependiendo de qué tan sana y de qué tan apegada a la verdad sea tu autoconversación, así mismo serán tus reacciones. El autor Martin Lloyd-Jones, en su libro Depresión Espiritual, dice lo siguiente: muchos de nuestros problemas espirituales se deben a que dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros en vez de nosotros hablarle al yo. Eso parece como paradójico, como quién es el yo y quién es nosotros. Bueno, el yo es la carne en ti, la inclinación pecaminosa en ti que quiere hacer ciertas cosas, y nosotros seríamos los que ya conocemos la verdad y tenemos que decirle a la carne, al yo: no, esto es lo que tú vas a hacer. Lloyd Jones agrega: si vamos a crecer, debemos aprender a hacernos cargos de nosotros mismos. Debemos recordarle a nuestro yo lo que sabemos. Y como ya les dije, en el Salmo 103 vemos esta lucha del salmista con su alma, donde él le recuerda a su alma: no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Se lo dice 2 veces. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta palabra bendice, a veces nosotros la usamos para pedirle a Dios que nos bendiga, ¿verdad? Y a veces nosotros la usamos para decirle a Dios que lo bendecimos. Bueno, es una palabra que en este uso que hace el salmista en el Salmo 103 significa más que alabar, más que qué bueno tú eres, Dios, más que alabar, significa un afecto, implica un afecto profundo, implica una gratitud hacia lo que Dios
ha hecho. Este comentarista, Carson, dice que la palabra bendice, cuando de Dios se trata, oigan cómo él lo pone, cuando el Señor nos bendice, Él revisa nuestras necesidades y responde a ellas. Pero cuando nosotros bendecimos al Señor, nosotros revisamos sus excelencias y respondemos a ellas. O sea que la bendición de Dios a nosotros no es la misma que la bendición de nosotros a Dios. Nosotros somos seres necesitados, vulnerables, frágiles, que necesitamos que Dios nos atienda, que Dios nos sostenga, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dirija. Dios no necesita nada de eso de nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros no bendecimos a Dios de la misma manera que Él nos bendice a nosotros. Dios lo que necesita, o más que necesita, lo que Dios merece es que nosotros reconozcamos sus excelencias, sus atributos, sus virtudes, como otros le han llamado. Y eso es lo que el salmista se dice: bendice, alma mía, al Señor. Reconoce, alma mía, los atributos, las excelencias del Dios que tú tienes. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero fíjense también que Él no solamente le dice a su alma que bendiga a Dios y reconozca los atributos de Dios, sino que le dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso está en la segunda parte del versículo 1. Bendiga todo mi ser su santo nombre. En otras palabras, David, hazlo con todo. Bendice a Dios con todo lo que tú tienes. La idea de esta expresión es que el hombre, o más bien Dios, es merecedor de toda la gloria y honra que un hombre le es posible otorgar. Con todas las facultades que nosotros tenemos, Dios es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra gloria. Con todas nuestras facultades, Él es digno de todo eso. Y como ya mencioné, Él hace la misma expresión 2 veces. Bendice, alma mía, al Señor, bendice, alma mía, al Señor, lo cual, como muchos saben, en el hebreo es un recurso para enfatizar la urgencia, la importancia de algo. Bendice, alma mía, al Señor. Y la segunda vez que lo dice, se dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, qué fácil nosotros nos olvidamos de los beneficios de Dios. Aquí la palabra beneficios, bueno, significa beneficios, cosas buenas que Dios nos concede. Otras traducciones dicen: bendice, alma mía, el Señor, y no olvides ninguno de sus buenos tratos hacia ti. Ninguno de sus regalos, de sus recompensas, de sus dádivas. Pero choca un poco si Dios ha concedido tantas dádivas y tantas bendiciones, que el salmista se tenga que recordar a sí mismo: no olvides ninguno de sus beneficios. Y es, hermanos, porque la gratitud, el reconocimiento de lo recibido no es algo natural para el ser humano. Nosotros nacemos con un chip especial que se llama queja, ingratitud, murmuración. De hecho, es un departamento de la mente que está especializado en eso. No nos es natural. A nosotros se nos tiene que enseñar a ser agradecidos. Cuando Pablo le escribe a los romanos en su capítulo 1, en el capítulo 1 de Romanos, que es uno de los capítulos más precisos en diagnosticar el problema espiritual del ser humano, Pablo les dice a los romanos que Dios tiene 2 reclamos contra la humanidad. 2 reclamos. Y en el versículo 21, Pablo les dice esto: pues aunque conocían a Dios, hablando de la humanidad, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El ser humano, en su condición caída, nace sabiendo que hay un Dios. Eso es lo que dice: pues aunque conocían a Dios. El problema del ser humano no es que ignora que Dios existe. El problema del ser humano, según Romanos 1:21, es que no honra a Dios, al Dios que él sabe que él existe, ni le da gracias sabiendo que Dios es el dador de todo. Y Dios tiene estos reclamos
contra la humanidad. Otro pasaje que nos habla de esta tendencia natural de nosotros a la queja y al no reconocimiento de los dones recibidos de parte de Dios es un evento que pasa en la vida de Jesús en Lucas 17. Muchos lo conocen. Hay 10 leprosos que le gritan desde la distancia a Jesús: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos. Todos saben, o muchos saben, el problema de la lepra, que no necesariamente era la lepra de hoy, podía incluirla, pero la lepra de la época incluía toda una serie de enfermedades de la piel y otras condiciones que hacían que la gente fuera separada de su comunidad y aislada literalmente en un sitio. Y estos 10 leprosos acuden a Jesús y le piden misericordia, y Jesús les dice: ¿qué quiere que haga por ustedes? Bueno, que nos sane. Y Él los sana a los 10 y les dice: vayan y preséntense al sacerdote, porque cuando alguien salía de su condición de lepra tenía que ser certificado por los sacerdotes para poder integrarse a la comunidad nuevamente. Y Él les dice: vayan, preséntense al sacerdote. Mientras iban caminando fueron siendo sanados, y de los 10 volvió uno. Y cuando vuelve, en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? A mí me sorprende que Jesús, en lugar de decir qué bueno que tú regresaste, Él nota la ingratitud. Hermanos, Dios nota la ingratitud. No le pasa desapercibida. Yo creo que estoy diciendo algo obvio, pero es bueno anotarlo. Dios nota la ingratitud del ser humano. Otro evento donde podemos ver esto es en Números 11, donde el pueblo está en el Éxodo. Y miren lo que pasa. Números 11, versículo 1 y 2. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Noten que el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. Uno diría, bueno, es normal. Se comenzó a quejar en la adversidad. ¿No tenemos nosotros razón de quejarnos en la adversidad? Por lo visto, no. Me llama la atención que dice a oídos del Señor. ¿Dónde estaba Dios? En su trono. ¿Y cómo Dios oyó? Porque Dios oye. Dios está presente. Dios, la presencia de Dios está alrededor de nosotros. Nosotros estamos en Dios, existimos en Él. Él está entre nosotros. Entonces Él oye esto. Dice, cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. O sea, Dios se disgustó, se airó justamente. ¿Y por qué justamente? Porque ustedes saben lo que Dios había hecho para sacar a ese pueblo de Egipto. ¿Será que este pueblo se olvidó de los beneficios de Dios? ¿De todo lo que Dios había orquestado para que ellos fueran liberados de Egipto? Sí, se olvidó por lo visto. Y en la adversidad comenzaron a quejarse y comenzaron entonces a ignorar todo lo que Dios había hecho anteriormente. Se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos. O sea que Dios oye la queja y la ingratitud. Dios se irrita y se aira justamente por nuestra queja y nuestra ingratitud. Y Dios juzga en nuestras vidas nuestras actitudes de queja e ingratitud. No pasa desapercibido. Cuando yo leo este pasaje de Números 11, yo me imagine la siguiente escena. ¿Qué sentiría un buen padre, humanamente hablando, un padre humano, que invita a algunos amigos de sus hijos a la casa y sus hijos se van a jugar a un lugar en la casa? Y sucede que ahí los hijos jugando, él escucha, este buen padre escucha a sus hijos hablarle a sus amiguitos de que su papá ha sido injusto, insensible, irresponsable o desatento. Yo no sé cómo ustedes se sentirían, pero yo me sentiría profundamente dolido. Si he sido un buen padre, que yo escuche a mis hijos decirle a sus amiguitos que yo he sido injusto, insensible, irresponsable con ellos. Pero no comparemos la paternidad de Dios con nuestra paternidad caída. Dios es un Dios y un Padre perfecto,
que solamente sabe dar buenas cosas a sus hijos. Jesús en un momento dado le dice, ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? Entonces no pasen por alto esto de que Dios escucha, Dios se irrita y se aira justamente y juzga. En este caso, como ya les mencioné, ellos se quejaron en la adversidad, pero realmente, hermanos, para nosotros lo más natural es ser ingratos. Eso es lo más natural para nosotros. Esa es la razón por la que digo el primer principio de ese Salmo 103 para nosotros es que si nosotros hemos de ser agradecidos, tenemos que entender que esto va a ser una lucha con el yo. Porque el yo cree que se lo merece todo. El yo entiende que el mundo está a su servicio, o debería estarlo por lo menos. ¿Por qué creemos nosotros que desde chiquitos nosotros tomamos a nuestros hijos y cuando nuestros hijos reciben un regalo de parte de alguien, el niño lo toma y le decimos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. Dígalo otra vez. Gracias. Gracias. Al niño no le nace. Al niño le dan y él hace así. No le nace. Pero nosotros llevamos eso hacia adelante en la medida que envejecemos, no que maduramos necesariamente, porque hay gente que envejece y no madura, sino que en la medida que envejecemos, llevamos esa misma actitud de egoísmo y de ingratitud y de queja a lo largo de la vida. Y pensamos que nos merecemos todas las cosas. Pensamos que Dios nos debe, que la gente nos debe, que la vida nos debe. Que la vida ha sido injusta conmigo. Nosotros no sabemos exactamente cuáles eran las condiciones en las que el salmista se encontraba al escribir el Salmo 103, pero sí estamos claros que la gratitud va a requerir una lucha con el yo. Bendice, alma mía, al Señor, se dice él, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ojalá nuestra autoconversación nos estimule ahora en tiempos como estos hacia la gratitud, a no olvidar los beneficios de Dios. Y ese es precisamente el segundo punto, y son dos puntos que tengo en mi mensaje en el día de hoy. Si la gratitud va a estar presente en nosotros, requerirá que libremos una lucha con el yo egoísta, con el yo ingrato, con el yo quejumbroso con el que nosotros nacemos. Pero si la gratitud va a estar presente en nosotros, vamos a necesitar entonces enfocarnos en medio de toda la niebla de la adversidad, de toda la bruma que crean los problemas de este mundo caído, que nosotros podamos ver los tratos de Dios con nosotros. El salmista se dice, no olvide ninguno de sus beneficios. Y es a partir del verso 3, él comienza a hacer una lista. Él es que perdona todas tus iniquidades. Recuerden, el salmista le está diciendo a su alma, él se está autoconversando. Él es quien perdona tus iniquidades, alma. El que sana todas tus enfermedades, corazón. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Tú no entiendes eso, alma? Alaba al Señor. Esto es lo que Él hace por ti. Yo no sé si tú has hecho una lista de las cosas que Dios hace en ti, ha hecho en ti, pero es un buen ejercicio espiritual. A veces las cosas más básicas de la vida, para nosotros son cosas como dadas. Y yo no quiero parecer superficial, pero yo le doy gracias a Dios cada vez que me sale agua caliente por la pluma, por la llave. Le doy gracias a Dios cuando puedo beber un vaso de agua fría. Cuando veo el sol radiante, digo, wow, qué hermoso día, gracias Señor. Y también tengo mi lucha, Pero si nosotros nos ponemos a hacer una lista de las cosas que hemos recibido de nuestro Dios, de las maneras en que Él nos ha servido, ¿cómo no agradecerle todas estas cosas? Entonces el salmista hace esta lista de los buenos tratos de Dios hacia su vida. Y este ejercicio tiene dos componentes, hermanos. Este ejercicio de darnos cuenta y de generar gratitud cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho tiene dos componentes. En primer lugar, tenemos que percatarnos de lo que Dios ha hecho.
observar lo que Dios ha hecho. Como les dije, hay una bruma de adversidad que a veces tapa los tratos de Dios, pero nosotros hemos de ser capaces de darnos cuenta de lo que Dios ha hecho a pesar de la adversidad que nos circunda. Pero además de percatarnos, tenemos que apreciar, valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos percatamos y valoramos. Esa es la fórmula de la gratitud. Gratitud es igual, me percato de lo que Dios ha hecho, más valoro lo que Dios ha hecho. A veces ni siquiera nos percatamos, a veces no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho. No hacemos esta lista mental, no le decimos al alma, recuerda los beneficios de Dios. Los judíos en Números 11 no recordaron las 10 plagas que fueron producidas precisamente para que ellos salieran de la esclavitud. No recordaron el cuidado de Dios con el maná. No recordaron cuando Dios abrió el mar. No recordaron las diferentes maneras en las que ellos fueron bendecidos, dirigidos, sostenidos, alimentados por Dios. Y yo me pregunto si a veces nosotros no somos culpables del mismo pecado, de que no nos percatamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Algunos lo que les pasa es que se percatan pero no lo valoran, no lo aprecian como Dios lo aprecia. Hay beneficios espirituales, hermanos, en nuestras vidas que no se palpan, pero los tenemos. Y si nosotros no tenemos nuestra mirada puesta en las cosas del cielo, no vamos a apreciar el valor de esas cosas que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos que hacer una especie de ajuste en nuestros ojos espirituales para percatarnos y apreciar los buenos tratos de Dios para con nosotros. Eso es lo que el salmista hace ahora, como les dije en el Salmo 103, versículo 3. Él entonces hace una lista ahora de 5 beneficios y un resultado. Dios perdona, Dios sana, Dios rescata, Dios corona y Dios colma a sus hijos. Con el resultado final de que esos 5 beneficios producen en la vida de los hijos de Dios una especie de renovación. Y sus fuerzas entonces se renuevan como las del águila. Un ave caracterizada por su larga vida, por su vigor. El águila se muere sana. El águila se muere volando alto. Y aquel que ha depositado su fe y su confianza en el Señor hace lo mismo. Claro, no físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces Dios da estos beneficios, perdona, sana, rescata, corona y colma. Los 3 primeros beneficios, el de perdona, sana y rescata, son las cosas que Dios remueve de nosotros. Dios remueve estas cosas. Él perdona las iniquidades, sana las enfermedades y rescata de la fosa nuestra vida. Los últimos 2 beneficios que Dios corona y colma son las cosas que Dios añade a nuestras vidas. Esta no es una lista exhaustiva de todo lo que Dios hace en nosotros. Hay muchas otras cosas que no están aquí, pero eso es lo que el salmista menciona. Y cuando nosotros lo vemos así, de que hay cosas que Dios remueve de nosotros que no deben estar presentes, hay cosas que Dios concede a nuestras vidas, nosotros decimos, wow, qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios tenemos que hace todo esto en nosotros. Pero en lo primero que el salmista se concentra y se enfoca es que él dice, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios. El primero, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El primero y más grande de los beneficios de los hijos de Dios. Nuestras iniquidades han sido borradas por la sangre de Jesucristo. Aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe y hemos dicho, Señor, yo te necesito, yo soy un hombre, una mujer pecador o pecadora, perdóname, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Por eso es que el Salmo 32 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Qué dichosa es la persona que Dios le ha cubierto su pecado. Imaginemos el alivio que siente un condenado a muerte que le mandan a decir, el juez te absolvió.
Ya no tienes que pagar tu condena. Hermanos, hay un juicio pendiente. Yo no sé si eso te causa ansiedad a ti. A mí ya no me la causa porque mi juicio ya está resuelto. Yo he sido declarado inocente por la sangre del Cordero. Pero hay un juicio pendiente. Y una vez muramos, y lo vamos a hacer en algún momento, a menos que Dios no llegue. Pero si Cristo viene, también tendremos un juicio pendiente. ¿Estás tú listo para ese juicio? ¿Podrías decir que Él perdona todas tus iniquidades y estás tranquilo? ¿Eres un hombre, una mujer dichoso o dichosa de haber recibido el perdón de Dios de tus pecados? Colosenses 2, 13 y 14, Pablo les dice: y cuando estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Dios ha resuelto mi culpabilidad de pecado y yo tengo redención. Un comentarista decía, William MacDonald decía: ahora entiendo al hombre que pidió que cuando lo enterraran pusieran en su lápida no su nombre, sino perdonado. Perdonado. Qué gran beneficio. Él es que perdona todas, y no pases por alto esa palabra, todas tus iniquidades. No hay pecado lo suficientemente oscuro, profundo o largo que Dios no pueda perdonar y que la cruz de Cristo no pueda perdonar. Pero Dios no solamente hace eso, sino que el salmista dice: Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Y esa es una frase que ha traído controversia, evidentemente, porque Dios no siempre sana todas las enfermedades. Dios las puede sanar todas, eso estamos claros, ¿verdad? Él pudiera hacerlo. Cuando Cristo estuvo aquí, sanó todo tipo de condición, pero no sanó a todo enfermo. Entonces, ¿qué quiere decir este verso de que me sana todas las enfermedades? ¿Será eso que, eventualmente lo hará en gloria? Sí, puede ser. Pero yo creo que el verso tiene que ver con que, aunque Dios no te sana siempre de todo, cuando te sanas es porque Él lo hace. Cuando experimentas sanidad de algún tipo, es una misericordia y una gracia de Dios. Dios puede detener una enfermedad en un momento dado. Dios puede incluso hacer que un medicamento funcione en un caso y en otro no. Todo eso lo hace Dios. Entonces el salmista, eso es lo que entiendo quiere decir con esto. Cuando experimentas sanidad de algún tipo, de alguna manera, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Él sana todas tus enfermedades. El libro de Santiago dice: toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Pero Dios no solamente entonces perdona todas tus iniquidades, sana todas tus enfermedades, sino que rescata de la fosa tu vida. También esto ha traído cierta controversia. Algunos piensan que tiene que ver con que Dios pues nos salva del infierno, y yo creo que eso es cierto. Pero en el contexto que estamos hablando es los pecados, las enfermedades, las cosas que experimentamos aquí. Nos colma de favores más adelante. Estamos hablando de las cosas que experimentamos aquí. Entonces, ¿qué significa esto de que rescata de la fosa tu vida? Bueno, Dios te libra de peligros y tragedias. No de todas las tragedias y peligros, pero cuando eres librado de algún peligro, alguna tragedia, Dios lo hace. En su misericordia Él lo hace. Yo recuerdo en un par de ocasiones, y eso lo he contado como testimonio a varios hermanos, estando en Chicago estudiando teología, en 2 ocasiones mi hijo Elías, que es el mayor, se cayó de una manera que si llegaba al piso le iba a pasar algo grave, literalmente. En una ocasión fue en un supermercado. ¿Saben esos carritos que van en la parte de adelante del supermercado, que son como de plástico, que el niño está supuesto a meterse abajo del carrito, ¿verdad? Pero Elías se subió arriba en el techo. Entonces es muy resbaloso el plástico, y él se resbaló y se resbaló así de cabeza.
y iba de cabeza hacia el piso. Hermano, yo no sé cómo, pero yo hice así, pum, y así le tomé la cabeza a esa distancia. Y eso mismo pasó en otra ocasión que estuvimos fuera de la ciudad. Él venía bajando, estábamos en un retiro, era un lugar como de camping. Él venía bajando como de una especie de colinita. Él venía corriendo, se desbocó y literalmente así, o sea, se desbocó y iba así, y iba a caer de cabeza contra la calle y otra vez. Dice así y lo tomé como a esa distancia del piso, con la frente. Señor, definitivamente tú nos libraste. Libró a Elías de la fosa subida. En múltiples ocasiones Dios hace eso. Dios pudo haber decidido otra cosa, pero en esa ocasión Él me dio la habilidad, el reflejo que yo necesitaba para evitar esas dos caídas que hubiesen tenido un grave resultado. Definitivamente, señores, hermanos, Dios está atento a cada uno de nuestros pasos. Entonces el salmista se decía: Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida. Esas son las cosas que Dios remueve de ti, pero ahora el salmista se concentra en las cosas que Dios concede. Y en el versículo 4 dice: el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes los años, para que tu juventud se renueve como el águila. Vuelvo y leo ese versículo que lo leí incorrectamente. El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Dios te corona de bondad y compasión. La Nueva Traducción Viviente dice: me corona de amor y tiernas misericordias. O sea, el trato de Dios con nosotros no se corresponde con el trato nuestro hacia Dios. De hecho, eso es exactamente lo que dice el mismo Salmo un poco más abajo. Tú no nos tratas según nuestros pecados y según nuestras iniquidades. Tú sabes que somos polvo. Si Dios se ocupara de tratarnos a nosotros como nosotros merecemos ser tratados, hermanos, no tuviéramos ninguna relación con Él. Dios no nos trata como nosotros no merecemos ser tratados. Dios nos trata conforme a su amor y a sus tiernas misericordias. Ese pasaje que citaban en la adoración, de que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿usted le ha dado mente a eso? O sea que Dios, imaginémonos, o sea, esto es algo totalmente imaginario y se queda muy corto, que Dios tiene un envase de misericordia para ti, ¿ok? Y ese envase ayer se agotó porque necesitaste mucha misericordia. Hoy, a las 4 de la mañana, antes de que tú te levantaras, el envase está lleno de nuevo. Nuevas misericordias fueron añadidas a tu envase para que tú las consumas, porque vamos a necesitar nuevas misericordias, hermano. Nuestros corazones están inclinados al mal, inclinados al pecado, inclinados a la ingratitud, inclinados a la queja. Gracias por la cruz, que hace posible que ese envase sea llenado todos los días en mi favor. Dios me corona de bondad y compasión. Amén. Y no solamente me corona de bondad y compasión, esos son sus tratos, la forma como Él me trata, sino que me colma de bienes tus años. O sea, me provee toda cosa buena, toda cosa necesaria me la provee. Colma de bienes, no se está refiriendo necesariamente a bienes materiales. Puede referirse a provisión, puede referirse a dirección. Me provee toda cosa buena. Ese es el trato de Dios con nosotros. Entonces Dios remueve cosas, Dios añade cosas. El resultado de ese trato de Dios con nosotros, hermanos, es que al final, el resultado final de esos tratos es que nuestra vida se renueva como la del águila. Isaías 40 dice literalmente: aún los mancebos, versículo 30, aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y como una especie de eco, Pablo dice en 2 Corintios 4:16: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro interior se renueva día a día. Entonces, hermanos, ser agradecidos va a requerir precisamente un enfoque en las cosas que Dios ha hecho por nosotros. No solamente vamos a tener que luchar con nuestro yo interno, con nuestra tendencia natural pecaminosa a la queja y a la ingratitud,
sino que vamos a tener que decirle al alma, vamos a enumerar los tratos de Dios, los buenos tratos de Dios hacia mi vida y a apreciarlos. Yo diría, hermanos, que la gratitud es un tema de enfoque, de decidir qué es lo que vamos a ver en un momento dado de nuestras vidas. Nuestras vidas son una mezcla. Hay cosas malas que Romanos 8:28 dice, cosas aflictivas, cosas dolorosas. Romanos 8:28 dice que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Aún lo malo coopera para bien, pero lo bueno a veces no lo vemos por razón de lo aflictivo que nos ocurre. Ojalá seamos capaces de discernir lo que Dios está haciendo en medio de las aflicciones de nuestra vida. Que podamos ver la imagen como Dios la ve. Y como les digo, la gratitud es un tema de enfocarnos, de poder discernir en medio de la mezcla de circunstancias que nos ocurren lo que Dios está haciendo. Y yo quería poner una imagen, algo que usualmente no hacemos, pero yo quisiera que ustedes pusieran atención a esa imagen y pensaran entre ustedes, ¿qué ustedes ven? Bueno, ¿quiénes ven dos rostros? ¿Quiénes ven a un hombre tocando guitarra y a otro acompañándolo? Bien, ¿Quiénes ven en el hombre, los dos rostros, un viejo y una señora mayor, ¿verdad? Un señor mayor, una señora mayor. Iba a decir un viejo o una vieja, pero sería como muy raro. ¿Quiénes ven que la oreja del viejo es realmente una joven en una ventana? Pero también como que sintieron que era una oreja, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué imagen ustedes ven? Algunos me van a decir dos rostros, otros me van a decir dos paisanos tocando guitarra y, digamos, disfrutándose el uno al otro. Una misma imagen, una misma realidad puede tener dos lecturas distintas. El que tiene un corazón ingrato y deja llevarse por la ingratitud, va a ver lo malo, va a ver lo aflictivo, va a ver lo doloroso, va a ver lo que no se le da. Pero el que tiene una decisión y le dice a su alma, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, va a ver otra imagen de su vida. Va a haber una imagen donde está presente la bondad, la compasión, el perdón, el rescate de Dios en nosotros. Y por lo tanto, una misma vida puede producir gratitud o ingratitud, depende de lo que tú decidas ver, a lo que tú decidas ponerle atención. Oigan cómo lo manejó el famoso puritano Matthew Henry, que nosotros conocemos sus comentarios. En una ocasión, y esto es real, esto no es una ilustración ficticia, sino que es real, él fue asaltado, robado. Y cuando él llegó a su casa, bueno, no sé si ese mismo día o otro día, él pone estas notas, escribe en su diario, dice, déjame ser agradecido, porque nunca me habían robado antes. Número 2, porque lo que se llevaron fue mi cartera y no mi vida. Número 3, porque aunque se lo llevaron todo, no era mucho. Y número 4, porque el que me robaron fue a mí y no fui yo el que estaba robando. Gracias, Señor, por el robo. ¿Cómo tú tomas una circunstancia y la tornas en motivo de gratitud cuando esa misma circunstancia es motivo de queja e ingratitud en otros ojos? Por eso es que tenemos que afinar la mirada. Por eso es que tenemos que afinar nuestros sentidos espirituales y darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en medio de todo lo que nos ocurre. Ciertamente, hermanos, hay razones, humanamente hablando, para nosotros quejarnos. Humanamente hablando. Pero ¿te has dado cuenta tú de que hay razones, espiritualmente hablando, para ser agradecidos? En una ocasión el apóstol Pablo estaba viviendo una circunstancia extremadamente difícil y este pasaje yo lo he usado en múltiples ocasiones en diferentes momentos. Y él escribe a los filipenses desde la cárcel, la carta a los filipenses, y en su capítulo 1, y oigan este texto, es un poquito largo, pero yo creo que tiene la aplicación de la imagen que acabamos de ver.
y tienen la aplicación bíblica o la historia bíblica detrás de lo que le pasó a Matthew Henry con el robo que les acabo de relatar. En su versículo 12 dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también hay otros que lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Miren la lectura. Ahora la lectura de Pablo de todo lo que me está pasando y todo lo que él está relatando. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, me regocijaré. Preso, mis prisiones han ayudado a que la gente en la guardia pretoriana se entere de Cristo. Y no solamente eso, sino que hay hermanos que han cobrado valor y están ahora más decididos a proclamar el Evangelio. Yo me gozo, me regocijo en todo eso. ¿No es esa una lectura similar a la de Matthew Henry con el robo? Oh, hermanos, que Dios quiera crear en nosotros un corazón agradecido. Que estemos dispuestos, hermanos, a luchar contra la tendencia natural del yo, a la ingratitud y la queja. Y nos digamos entonces, nos decidamos a decirnos enfáticamente: no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios. Pon atención a lo que Dios hace en ti y de lo que ha hecho ya por ti en la cruz de Cristo. Si el Salmo 103 se acabara en el versículo 3, aún habría razones para darle gracias a Dios. Él es que perdona todas tus iniquidades. Imagínense que ahí se acabó. Gloria a Dios. Él es que perdona todas tus iniquidades. Pero Él continúa diciendo y añadiendo cosas. Abramos nuestros ojos, hermanos. Cuando las aflicciones vengan a nuestra vida, estemos atentos a verlo a través de Romanos 8:28 y digamos: ¿de qué manera esta adversidad coopera para el bien? Que dice Romanos 8:28 que va a cooperar. Primera de Tesalonicenses 5:18, y con esto concluyo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Que seamos un pueblo agradecido y que parte de la luz que nosotros arrojamos a un mundo que está viviendo en aflicción y angustia es que a pesar de lo que estamos viviendo, nosotros sabemos decir: gracias, Dios, porque tú nos tienes en tus manos. Y porque a pesar de todo lo que está pasando, vemos tus buenos tratos en mi vida de diferentes maneras. Dios se ha exaltado entre nosotros. Vamos a orar. Señor, nosotros te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos. Le decimos al alma, como le decía el salmista a su alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oh Señor, perdónanos si hemos sido ingratos, perdona nuestra queja, perdónanos, Señor, porque a oídos tuyos hemos hablado en contra o mal de la forma como tú has procedido con nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos el haberte con razón irritado. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que tú no nos tratas según nuestros pecados, sino según tus misericordias. Ayúdanos a ver, Señor, que tú has hecho por nosotros lo que nadie ha hecho y lo que nadie jamás hará por nosotros. Tú nos has redimido y ahora, como tus hijos, tú nos diriges, nos cuidas, nos provees. Y aún aquello que nos aflige lo usas para formar en nosotros la imagen de tu Hijo. Gracias, Dios. Gracias. A boca llena y a todo pulmón te decimos que todo nuestro ser diga gracias. A pesar de que nuestra carne se quiera quejar, nuestra alma eleva una bendición a ti, Dios, porque tú eres un Dios bueno, abundante, generoso. Y aun si la aflicción ha tocado nuestra puerta y, Señor, se está haciendo muy larga, tú dices en tu palabra que cosas que el ojo no ha visto y que el oído humano no ha oído son las cosas que tú tienes preparadas para aquellos que te aman. Así que nuestra esperanza está en ti.
Señor, nuestra seguridad está en ti. Te pedimos, Señor, que tú puedas elevar nuestro corazón al cielo y poner nuestra mirada en las cosas celestiales, aquellas cosas que no perecen y que no pasan, aquellas cosas que no son afectadas por el COVID ni por la crisis económica, aquellas cosas, Señor, que están depositadas en el cielo para nosotros por los méritos de Cristo. Señor, danos ojos espirituales para apreciar tus bendiciones y tus regalos. Señor, ábrenos el entendimiento para comprender lo magnánimo, lo generoso que tú has sido con nosotros, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Dios. Al alma de nosotros le decimos, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Amén. El Señor les bendiga.